Nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 12 minutos pasaron después de las 10 a la República Argentina. Bueno, ya estamos en una semana que va a venir bastante conversada la cosa, ¿no? Porque yo decía, hoy más temprano hablábamos aquí con el operador, están los yo voy al paro y yo no voy al paro, ¿no? O yo no paro. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es uno de los temas que tenemos para ver ahora. Yo te diría bajando, porque ese es el tema central de mañana, pero primero quiero poner un poquito en contexto cómo viene la mano, sobre todo porque el paro está relacionado con políticas del gobierno y las políticas del gobierno están relacionadas con lo que se está discutiendo sobre la ley de emergencia. Dale. En este momento, que es el nudo. Lo que no se ha discutido todavía es el decreto de necesidad y urgencia con los 300 y pico de artículos que cambian una serie de leyes, otro tanto de leyes. ¿Pero por qué? Porque hay que crear una comisión bicameral especial del Congreso de la Nación para estudiar específicamente este DNU. Y esto que está quedando para más adelante. El DNU está en vigencia, pero todavía está en el limbo de que se puede llegar a caer. Ajá. ¿Esta comisión qué sería, digamos? Es una comisión de las cámaras de diputados y senadores. Aparte del debate que se está dando. El debate es en las comisiones habituales con respecto al proyecto de ley ómnibus. Bien, bien. Que tiene muchas cosas: emergencia, privatizaciones, cambio en jubilaciones, derechos de exportación, reforma del Estado. Recordemos que ahí está, por ejemplo, la reforma de las circunscripciones electorales para elegir diputados nacionales, cambios en el sistema impositivo, en fin, hay un montón de cosas. Siempre hemos criticado, y siguiendo una línea de pensamiento de una gran cantidad, quizá la mayoría de los expertos en los temas legislativos, que no se puede hacer ni un DNU ni un proyecto de ley donde vos estás cambiando prácticamente toda la legislación. Acá hay un tema importante que lo han señalado expertos nacionales que están por encima de las discusiones políticos e ideológicas. Por ejemplo, la doctora Kemmelmayer, que es una gran experta constitucionalista, que incluso muchos dicen que es una de las personas que debería estar en la Corte Suprema de Justicia, por la capacidad de análisis que tiene, porque es una de las grandes expertos y expertas que tenemos en el país sobre el tema. Y ella señalaba con justicia de que el corpus de los grandes códigos que tiene el país, Código Civil y Comercial, Código Laboral, Código, tienen una lógica interna, para quien los estudia, que se van estabilizando, estableciendo a partir de cada uno de los capítulos. Entonces, cambiarlo, ley por ley, artículo por artículo, en función de los intereses ideológicos de un gobierno de turno, esto no me gusta, esto no tiene que ir, este no es el modelo de país que yo quiero, no funcionan así las cosas. Ajá, claro. En cualquier país civilizado vos decís, este punto del código o este capítulo hay que revisarlo. Bueno, proyecto especial para revisar. Bien. Va al Congreso, se estudia y se aprueba o se desaprueba, o se reforma y se aprueba reformado. Pero no es una ley de 300, 400, 500 artículos que te retoca otra cantidad de leyes que están establecidas. Porque claro, después cada sector que se ve perjudicado saltó la cultura, saltarán mañana los sindicatos y los trabajadores que se movilizan por las reformas laborales. Y ahí puede haber presentaciones también. Y hay presentaciones judiciales. Claro, hay decenas de presentaciones en todo el país, muchas concentradas en Capital Federal, que ponen en discusión todo este tema. O sea, Milei quiso cambiar 80 años de historia argentina con dos proyectos. Un DNU, que es prácticamente monárquico, yo decido eliminar 400 leyes o cambiar 400 leyes. Y otro proyecto de ley, que es una ley no ómnibus, ya es una flota completa de ómnibus, ya es mucho más que una ley ómnibus, es una flota, ley flota, que quiere cambiar todo lo demás. Entonces no se puede hacer. Fíjate un detalle, un antecedente que tenemos. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Bloomberg? Sí. El hombre que perdió a su hijo en un hecho de inseguridad, lo mataron. Gobierno de Néstor Kirchner, año 2005. Kirchner con mucha viveza se puso a la cabeza de los planteos de Bloomberg, que pedía más mano dura, básicamente. Entonces se revisaron un montón de leyes y en particular
aquellas leyes y aquellos artículos que hacían referencia a casos similares al de la muerte del hijo de Bloomberg, Axel Bloomberg, el chico que murió, un estudiante universitario. Eso después se tuvo que revisar y volver atrás, 10 años más tarde, cuando ya el fervor por ese tema había pasado, porque se vio que en la reforma, que de una manera muy demagógica y siguiendo tanto el pedido del padre como una opinión generalizada, y la oleada de ese momento, la oleada del momento, se desbalancearon las penas que tenían diversos tipos de delitos. Entonces había delitos poco graves que fueron tocados por la ley Bloomberg que tenían una pena muy alta y delitos más graves que tienen una pena menor, porque dio la casualidad que ese tipo de delitos con la pena menor no estaban encuadrados dentro de la figura que fue el crimen de Axel Bloomberg. Claro. Ese es un ejemplo. Después se tuvo que volver atrás y hacer reformas. No tengo en este momento preciso algunos detalles. Sí lo tengo en general, qué es lo que pasó. Bueno, pasa lo mismo con estas cuestiones. Pero bueno, antes de eso, un detalle que no quiero dejarme pasar, la semana pasada estuvo en Davos el presidente de la República dando un mensaje muy particular. Me hizo acordar a Cristina cuando les enseñaba a ser peronistas en el G20, a los alemanes, a los norteamericanos, a los rusos, bueno, les enseña a ser liberales a los liberales, claro, que van a Davos. Y en esto las opiniones están muy divididas. Él y su grupo de gente cree que ha hecho un extraordinario discurso. El resto del mundo no. Y lo dejo ahí. Claro. Lo dejo ahí. Bueno, a ver, vos no vas a un lugar a enseñarle a los líderes del planeta cómo tienen que hacer, menos a decirles que está preocupado por el comunismo que ellos están propiciando, el marxismo cultural que está metiéndose los temas de ideología de género, el medio ambiente, cuando son temas que preocupan en Davos. Nadie pone en duda el conflicto medioambiental. Y él viene a decir de que esto es una invención del marxismo cultural, que sería una especie de una conspiración internacional de los antiguos zurdos que perdieron la Guerra Fría y ahora están buscando otras cosas. Entonces se meten con el feminismo y con el medio ambiente. Está bien, eso fue un poco la historia. Claro, se les cae la pera a los muchachos. ¿Y qué estamos escuchando acá? ¿Viste? Por suerte, después de él estuvo Sánchez, el primer ministro y presidente del gobierno español, reacomoda un poco los tantos con su discurso. Y bueno, un detalle, yo no he visto fotos, pero ¿alguien ha visto alguna otra foto de Milei con grandes dirigentes internacionales? Es decir, medio que después que dio el discurso... Sí. Lo estuvieron esquivando para la foto. ¿Viste que... Salvo la Georgieva, que obviamente él se fue a reunir con el Fondo Monetario, o sea, con su acreedora, que no tiene problema en tomarse foto con cualquier presidente argentino que le garantice el pago, y algún otro por ahí. Y Elon Musk, que por xteó, porque ya no puedo decir más, tuiteó, xteó su apoyo, pero Elon Musk está detrás de Starlink y los negocios que puede hacer con este gobierno. Obviamente, por ahí viene la mano. Bueno, fuera de ese detalle, volvemos entonces a ver, las expresiones más benévolas con el presidente dijeron que fue a Davos a dar un discurso para lograr una mejor situación a nivel interno. Es decir, fue a Davos hablando de la interna del país. A Davos vas a hacer política internacional, que para muchos es la verdadera política. No vas a hablar de la interna de tu país o a hacer un discurso mirando hacia la interna. Ahora vayamos a la interna. Esta tarde a las 18 va a haber plenario de comisiones, es lo que está previsto, para tratar el paquete de reformas del proyecto de ley que envió el Gobierno Nacional. Ahí, por ejemplo, se está hablando de las privatizaciones. Se eliminó del listado a YPF. Se proponen privatizaciones parciales, pero el Estado manteniendo el control sobre Núcleo Eléctrica, la empresa que controla las centrales nucleares, que es muy difícil vender. Menem la quiso vender y no consiguió operadores privados. Claro, porque el área de la energía nuclear, y con razón, está muy regulado a nivel internacional.
Entonces vos tenés que cumplir con un montón de cuestiones, tenés que hacer muchas inversiones y la rentabilidad es baja, por lo menos en las condiciones de la Argentina. Tampoco se va a vender totalmente el Banco Nación, respira tranquilo los productores del país, y tampoco se va a vender totalmente ARSAT, la empresa satelital, que es una de las empresas tecnológicas de punta que tiene el país. YPF tampoco. YPF tampoco. En realidad yo pondría en el listado a todas, porque cuando uno empieza a ver cada una de las empresas que se quiere volver a privatizar, por ejemplo, los ferrocarriles, a esta altura ese es un tema que debería estar saldado. Fue muy mala la privatización de los ferrocarriles, y ahora muy lentamente se lo fue en los últimos 20 años recomponiendo el parque ferroviario, era volver a privatizarlo, con los mismos actores de siempre. Bueno, las jubilaciones, el gobierno va a hacer el ajuste trimestral que le corresponde con la fórmula actual hasta abril, y a partir de abril sería mensualmente la actualización de manera automática en base al último dato de inflación del INDEC. Eso fue lo que dejaron negociando con la oposición, porque la idea era terminar con el sistema de actualizaciones y el gobierno cada tanto, por decisiones propias, iba a decidir cuándo daba algún aumento y por cuánto. Ese fue el proyecto original. Bien. Ahí la pregunta es qué pasa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el que hoy le está dando la sustentabilidad al sistema de jubilaciones y que, recordemos, tiene más de 70.000 millones de dólares, aunque el gobierno los calcula a la baja y dice que son menos de 30.000 millones. A ver, estamos bajándole el monto como para venderlo al mejor postor por chaucha y palito, por decirlo así. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a privatizar? La idea del gobierno es pasar toda esa plata al Tesoro. Es el fondo soberano que de alguna manera garantiza el fondeo de las jubilaciones en Argentina. Es un fondo estatal y lo pasarían al Tesoro y ahí se diluiría para el pago de la deuda externa o fuga de capitales, que es más o menos lo mismo en la Argentina. Blanqueo de capitales es otro tema que se decidió resolver. Los derechos de exportación para las economías regionales serán el 0%. Ese era uno de los puntos que planteaban con mucha fuerza los gobernadores. En estos días los gobernadores de Juntos por el Cambio ya dijeron, si no sale derecho cero, no apoyamos la ley. Bueno, parece que eso los gobernadores van con 2 puntos a favor, ganancias y el tema de las retenciones. Y con el tema de ganancias también hay una diferenciación. No lo tengo en este momento. 800.000 personas van a pagar ahora. Van a volver a pagar. Van a volver a pagar 800.000. Para, o sea, volver atrás la reforma, en parte la reforma que había hecho Massa en su momento, el plan Platita para tratar de ganar las elecciones. Así que esto es más o menos algunas de las cuestiones que van a que van a decidir. Y acá obviamente el tema central de la ley ómnibus, que es las reformas laborales, no se tocan. Es decir, el proyecto del gobierno, que es flexibilizar más las condiciones laborales, no se tocan. Ningún gobernador salió a defender eso, salvo puntualmente, y no hicieron mucha fuerza. Entonces queda lo que va a venir mañana, que es el paro general que plantean la CGT, las dos CTA, al que se suman los movimientos sociales, y que obviamente la pregunta, decías vos, yo me adhiero al paro, yo no me adhiero al paro. Si fuera por razones objetivas el paro, es decir, por caída de nivel de ingresos y por la perspectiva de reforma laboral que va eliminando derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, el paro está bien planteado. Es decir, vos ya tenés alrededor del 20% de caída de ingresos en el primer mes de Milei. Para que se tenga una idea, la caída de ingresos en todo el periodo de Menem fue alrededor del 5%, desde 89 al 99. La caída en el periodo de la Rúa, a ver, tengo los números acá, no me quiero... la caída de la Rúa fue del 16%,
Estos son datos de consultoras privadas que en base a los datos de INDEC y haciendo sus propios cálculos van diciendo. Entonces hay un 16% de caída con De la Rúa en 2 años. Menem 3%, casi 4% en 10 años. Macri fue el 19% en 4 años. Con Cristina y con Néstor mejoró. Pero claro, mejoró de la caída brutal que fue la crisis del 2001-2002. Entonces se recuperaron niveles de ingresos que había en la época de Menem. Fue el único periodo donde hubo recuperación de nivel de ingresos. Y con Milei ya estamos en alrededor del 20% según algunos, alrededor del 12%, eso son números que cada uno, pero todos dicen una caída muy grande, que tiene que, o sea, es comparable en un mes a lo que con los otros gobiernos fueron en años. En años, claro. 2, 4, 10. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, y perdón, la inflación sigue más rápido que el nivel de las paritarias. Las paritarias en términos generales del último mes estuvieron con distintos niveles. Empleados del neumático aumentaron el 17, 16, químicos, los camioneros un 14% de incremento en la última paritaria, 11% la construcción, 10% el comercio, metalúrgicos el 7%, o sea, todos por debajo del 25% que fue la inflación de diciembre. Claro. Y miré que nos está diciendo, si volvemos a tener 25 este mes va a ser un datazo. Viste que algunas consultoras hablan de un cierto freno de la inflación. Hablan una pequeña desaceleración. A ver, si la desaceleración es bajar del 25 al 20, seguimos estando en el horno. Claro. El freno sería volver a la inflación anterior a los últimos meses de Fernández. Recordemos que aquí pasamos del 10, 12 sin escala al 25 en un mes. Prácticamente sin escala. Claro. Lo mínimo sería volver a inflaciones de septiembre, octubre. Noviembre ya fue un mes de transición y diciembre, bueno, ya entró con este gobierno. Sí. Pero entre noviembre y diciembre ya podemos decir estaba el efecto Milei de por medio. Y ahí se descalabró todo. Entonces, si fuera por razones objetivas, la gente está ganando menos, se está cayendo el nivel de empleo. Si uno empieza a revisar la información, prácticamente no hay información de empresas que se abren. Se está haciendo información de o empresas que cierran o empleados que son expulsados. La industria también ya ha caído. La industria ha caído, el consumo ha caído alrededor de un 20%. Sí, o sea, el comercio también lo está notando. Digamos, ya estamos entrando en esa línea de compro lo que realmente necesito y lo que no, espera. Digo, hay muchos que ya se han entrado en esa. Y esperando a ver cómo va a ser el nuevo plan ahora 12 de Milei. Claro. Porque también se cayó este plan. Que obviamente todos los comerciantes dicen, por favor mantengan el ahora 12, porque es lo que mantenía el consumo, ese 20, 30% adicional de consumo, con el cual hacías la diferencia para tener un mínimo de rentabilidad. Ni hablemos del que está alquilando, por ejemplo. Sí, pasa que se propuso una hora 12, pero donde el comerciante tiene toda la carga. Que es creo que cuota simple. No recuerdo bien el nombre, pero algo así. Algo así. Y todavía no lo he leído bien las condiciones, pero no es la hora 12 tampoco. No. Cuando uno habla con los comerciantes, sí, pero no nos sirve porque toda la carga la llevamos nosotros. Bueno, ahí está. Con la hora 12 había como un equilibrio. Parte el Estado, parte el comercio. Había un financiamiento. Había un financiamiento, estatal, claro. Que es lo que haces habitualmente, digamos, no es pecado hacerlo, si vos estás planteando esas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, para los libertarios, cualquier cosa que haga el Estado, salvo reprimir, es pecado. Quiero decir, justicia, seguridad y defensa son las únicas cuestiones que ellos reivindican para el Estado. Que reivindican, sí. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado tenemos la realidad objetiva hace que el paro sea inevitable, porque la caída es brutal. Con eso salgo al planteo de quienes dicen, escúchenme, los peronistas se bancaron, a Fernández no le hicieron ningún paro. Bueno, con Fernández fue un 6% la caída. Acá en un mes tenés entre el 12 y el 20% según quien te la calcule. Es demasiado. Y la perspectiva no es de mejorar, sino de empeorarla.
porque el mismo gobierno te está planteando una situación de alta inflación que para ellos está bien. Milei dice, a Caputo habría que darle un premio por el 25% de inflación de diciembre. A ver, se corrió de todos los manuales de estilo de la política. Y una buena parte de la sociedad lo sigue bancando. Sí. Por algún tiempo. A ver, acá va a haber un momento crítico. El momento crítico de la clase obrera llegó. Se están cerrando empresas, empieza el cierre de empresas, empiezan los despidos y empieza el aumento muy alto del nivel de caída de ingresos. ¿Cuál es el punto negativo por el cual mucha gente dice mañana no paro? Y es que quienes convocan al paro no tienen buena prensa. ¿Quién convoca al paro? La CGT, la CTA y los movimientos sociales. Hoy, a un mes de vigencia de Milei, la mala prensa de esta gente equipara o es más grave que la onda Milei que viene desde las elecciones y con el 56% de apoyo. Exacto. Dentro de un mes no sé si esa onda va a estar. Claro. Y dentro de 2 meses ya no va a estar. Si las cosas siguen como hasta ahora. Pero claro, el paro hay que hacerlo ahora porque dentro de 2 meses, como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Si vos no pataleás ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la clase media que no patalea? Que es la que dice no voy al paro. Clase media, digo, no solo el tipo que es cuentapropista, sino aquel empleado en buena posición que porque tiene casa y auto propio se cree en otra clase social. Esa clase le cae la ficha, a ese grupo le cae la ficha en 2 momentos en su vida. Cuando pierde el trabajo y se da cuenta que era un obrero, o cuando le llega la jubilación y se da cuenta que estuvo aportando como obrero toda la vida. Bueno. Cierro con esto. Lo de mañana entonces es la realidad objetiva de una situación que está tirando abajo a los sectores de los trabajadores versus la mala imagen de quienes convocan frente a un gobierno que todavía mantiene un 50% de imagen positiva. Si el 12 de noviembre la imagen positiva era el 56%, que eran los votos, en un mes de gobernar perdió y está en el 50%. Hoy la mitad del país lo está mirando feo y la otra mitad le sigue poniendo alguna ficha a Milei. En un mes y medio perdió un 10% aproximadamente, es bastante lo que ha perdido Milei. Y lo que garantiza seguir perdiendo de aquí en adelante. Decía, la clase media, ¿cuándo le va a caer la ficha de que para ellos también? Dentro de 2 meses, cuando empiecen a llegar los incrementos del 200, 300 o más % en las facturas. Del verano, las que vamos a pagar todavía de electricidad, que ya llegan fuerte, a mí me llegó bastante fuerte, pero no me quejo por ahora, porque sé que en verano estoy pagando más. Me llega casi nada gas y me llega un montón de electricidad. En invierno cambia la ecuación. Pero no llegó todavía el aumento que están poniendo tanto en gas como en electricidad. Y obviamente esto va a generar dentro de un par de meses otra cuestión. Y después de esa clase media de trabajadores autónomos y proletarios, pero con un buen sueldo, el siguiente grupo en caer es el de las pymes, de los empresarios pyme, CAME, que hoy dice mañana no queremos paro. La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa dentro de 3 meses va a hablar de otra manera. Tenemos historia, ¿eh? Cuando se va Martínez de Hoz en la época del proceso, la Unión Industrial Argentina hizo una misa y sacó un comunicado agradeciendo que por fin se iba Martínez de Hoz. En marzo del 76 todos agradecían que había llegado. 5 años más tarde agradecían que se iba. O sea, tenemos una vieja historia con estos temas. Las mismas clases sociales actúan de la misma manera en la Argentina, por lo menos desde que existe el actual paradigma, aproximadamente desde la década del 40 para acá. Por eso, Tato Bores, después de 15 años de estar muerto, sigue siendo actual. Sigue siendo actual, cierto. Porque en los últimos 50 años todas las clases sociales nos hemos comportado de la misma manera. Los primeros que se quejan, cuando llegan gobiernos como este, son los laburantes.
después las capas medias y después las pymes. Para entonces ya es tarde, como en el famoso poema de Bertolt Brecht. Hugo, gracias.